Don Ricardo Balbuena deambulaba por el Parque Central, sus pies rozando los adoquines familiares de su infancia. A sus 70 años, su andar carecía de la antigua seguridad, aunque su mirada conservaba la autoridad de quien siempre ha estado al mando. Era el día de su aniversario y, por primera vez en muchos años, no había recibido ni una sola llamada. El móvil yacía mudo en el bolsillo de su abrigo de paño. Ni Mateo desde Miami, ni Valeria desde Mónaco, ni Diego desde Milán. Sus 3 descendientes, herederos de su consorcio industrial, se encontraban demasiado absortos, dilapidando su fortuna, como para acordarse del padre que les había facilitado todo. Ricardo se acomodó en un banco frente a la fuente, el mismo al que su madre lo llevaba para alimentar a las aves. Las aves seguían allí, pero su madre llevaba ya 15 años, sepultada, y él se sentía profundamente solo. «Perdone, caballero, ¿se encuentra bien?» La voz era tenue, dulce, con el acento propio de los niños que han hecho de la calle su hogar. Ricardo alzó la vista y se encontró con una niña de unos 6 años, delgada como un junco, con el pelo oscuro atado en una coleta desaliñada. Sus enormes ojos negros lo observaban con una mezcla de interés y piedad que no había percibido en nadie desde hacía mucho tiempo. «Estoy bien, pequeña», balbuceó, intentando una sonrisa, solo reposando un momento. «Claro». La niña se aproximó sin temor. «Tiene una mirada melancólica. Mi madre solía decir que la tristeza en un cumpleaños aparece cuando nadie se ha acordado de celebrarlo». Ricardo se quedó atónito. «¿Cómo podía saberlo esa chiquilla? ¿Cómo sabes que es mi cumpleaños?» «Porque tiene cara de cumpleañero apesadumbrado», contestó ella con simpleza, sentándose a su lado sin invitación. «Me llamo Sol. ¿Y usted?». Ricardo respondió, incapaz de reprimir una sonrisa genuina. «Un placer, Sol. Vio, ya no se ve tan apesadumbrado. Mi madre también decía que los cumpleaños en soledad son los peores del mundo. ¿Y dónde está tu madre ahora?». Los ojos de Sol se nublaron un instante, pero recuperaron su brillo enseguida. «Se marchó al cielo hace 2 años, pero me enseñó muchas cosas valiosas, como que hay que consolar a la gente triste, sobre todo en sus cumpleaños». Ricardo sintió una opresión en el pecho, un nudo apretándole el corazón. Esta niña, que claramente no poseía nada, se interesaba por él más que sus propios hijos. «¿Y dónde vives, Sol?». «Por allí», indicó vagamente hacia las calles aledañas a la plaza. «Donde me sorprenda la noche, pero no se aflija por mí, sé cuidarme sola». Ricardo la examinó con más atención. Su ropa estaba limpia, aunque muy gastada y con remiendos. Sus zapatillas, aunque deterioradas, estaban bien atadas. Alguien le había enseñado a ser aseada, pero era obvio que estaba sola. «Oiga, don Ricardo», dijo Sol de repente, «¿le gustaría que le trajera una tarta para su cumpleaños? Conozco una pastelería donde a veces me regalan los dulces del día anterior». «No es necesario, pequeña. Ya soy muy mayor para tartas». «Ah», exclamó Sol poniéndose en pie. «Nadie es demasiado mayor para las tartas de cumpleaños. Eso es lo que los hace especiales. Espéreme aquí y voy a buscarle una». Antes de que Ricardo pudiera reaccionar, la niña echó a correr hacia una de las calles laterales, desapareciendo entre la multitud. Él permaneció sentado, asombrado por la resolución de la pequeña. Mientras aguardaba, Ricardo pensó en sus hijos. Mateo, el primogénito, era vicepresidente del consorcio, pero dedicaba más tiempo a eventos sociales que a la oficina. Valeria, la del medio, se había unido a un aristócrata italiano y vivía derrochando dinero en Milán como si no tuviera fin. Diego, el Benjamín, cursaba arte en Mónaco con una tarjeta de crédito sin restricciones. Los 3 lo habían tenido todo sin esfuerzo, sin gratitud, sin apreciarlo. Y ahora, una niña de la calle que acababa de conocer se preocupaba por su bienestar más que ellos. Media hora más tarde, Sol volvió corriendo, con las mejillas sonrosadas y una bolsita en las manos. «La tengo», exclamó desde lejos agitando la bolsa. «Doña Rosa me dio una magdalena, y hasta me añadió un poco de crema de cacao para decorarla». Se sentó a su lado y, con esmero, sacó una magdalena sobre la que había dibujado una cara sonriente con chocolate. «No es una tarta de verdad, pero está hecha con mucho afecto», dijo ofreciéndosela. «Pida un deseo y sople como si tuviera velas».
Ricardo sostuvo la tarta improvisada con manos trémulas. Hacía años que no experimentaba tal emoción. Cerró los ojos, formuló un deseo en silencio y sopló. ¿Qué deseó?, inquirió Sol con curiosidad. Si lo cuento, no se cumple, replicó Ricardo dando un mordisco al dulce. Pero gracias. Sol, este ha sido el mejor detalle de cumpleaños que he tenido en muchísimo tiempo. La niña sonrió de oreja a oreja, y en ese instante, Ricardo supo que su vida estaba a punto de experimentar un giro radical. Al día siguiente, Ricardo despertó pensando en Sol. Por primera vez en meses, había dormido profundamente. No podía quitarse de la mente los ojos vivaces de la niña y su sonrisa honesta. Tras el desayuno, resolvió volver a la plaza con la esperanza de verla de nuevo. Sol estaba allí, en el mismo banco, jugando con una muñeca de trapo que había conocido tiempos mejores. Al ver a Ricardo, su rostro se encendió. «Don Ricardo», gritó corriendo a su encuentro. Sabía que regresaría. ¿Cómo se sintió después de su cumpleaños? «Muy bien, gracias a ti», respondió él sentándose junto a ella. «¿Y tú dónde dormiste anoche?» «En el atrio de la iglesia hay un banco resguardado del frío», dijo Sol con normalidad, como si fuera lo más habitual. «Pero no se inquiete, estoy habituada». Ricardo sintió una punzada. Esa niña no debería estar habituada a dormir en bancos. «Sol, ¿no tienes parientes, algún tío, abuela, alguien que te cuide?» «No, señor, solo éramos mi mami y yo. Cuando enfermó, me pidió que fuera valiente y que siempre ayudara a la gente buena». Sol extrajo una cadenita de debajo de su blusa con una medalla. «Esto era de mi papá. Mi mami me contó que era muy bueno, pero que tuvo que irse al cielo antes de que yo naciera». Ricardo observó la medalla. Era sencilla, de plata, con el nombre Gabriel grabado en letras finas. «¿Tu papá se llamaba Gabriel?» «Sí, Gabriel Campos. Mi mami decía que trabajaba en una fábrica muy grande, que era muy cumplidor y que me habría amado mucho». El corazón de Ricardo latió con fuerza. Gabriel Campos. Ese nombre le resultaba conocido, pero no lograba ubicarlo. «Sol, ¿tienes hambre?», preguntó, cambiando de tema mientras procesaba la información. «Un poquito», admitió la niña. «Pero no se preocupe. Luego iré donde doña Rosa y ella me dará algo. ¿Qué te parece si vamos a comer algo juntos? Conozco un sitio que prepara unas empanadas deliciosas». Los ojos de Sol se abrieron como platos. «¿De verdad no le daré vergüenza? Mi ropa no es muy elegante». «Para nada», dijo Ricardo levantándose. «Tú eres mi invitada de honor». Caminaron hasta un modesto restaurante que Ricardo frecuentaba en su juventud. La dueña, doña Isabel, lo acogió con sorpresa, pero sin hacer preguntas. Sol comió con ganas, pero con excelentes modales, prueba de que su madre la había educado bien. «Don Ricardo», dijo Sol mientras comía, «¿usted tiene hijos?» «Sí, tengo 3, pero viven muy lejos». «¿Los echa de menos?» Ricardo demoró la respuesta. ¿Los echaba de menos? En realidad, hacía tiempo que no pensaba en ellos con afecto, solo con amargura. A veces mintió. «¿Y tú extrañas a tu mamá?» «Cada día». Pero ella me dijo que mientras la recordara con amor, siempre estaría conmigo. Sol tocó su medalla, como mi papá, a quien no conocí, pero lo llevo aquí. Tras la comida, Ricardo llevó a Sol a un parque cercano. Mientras la niña se entretenía con otros pequeños, llamó a su abogada, Laura Méndez. «Laura, necesito que investigues algo para mí con discreción». «Dime, Ricardo». «Busca información sobre un antiguo empleado de mis fábricas. Se llamaba Gabriel Campos. Creo que trabajó hace unos 7 u 8 años. ¿Ocurrió algo en particular?» «Eso es lo que quiero averiguar». «Y Laura, también necesito saber qué trámites se requieren para adoptar a una menor». Hubo un silencio al otro lado. «Adoptar, Ricardo, ¿estás seguro?» «Nunca he estado más seguro». «Solo averígualo, por favor». Al colgar, Sol regresó corriendo. «Don Ricardo, ¿puedo pedirle un favor enorme?» «Claro, pequeña. ¿Podríamos volver mañana? Es que hace mucho que no tengo con quién conversar de cosas agradables». Ricardo sintió que algo se rompía y se reconstruía a la vez en su interior. «No solo mañana, Sol, todos los días que tú quieras». «¿De verdad?» Los ojos de la niña resplandecieron. «Qué bien. Es como si fuera mi abuelito». Esa noche, mientras Ricardo cenaba en solitario en su mansión de 15 habitaciones,
No podía dejar de pensar en Sol durmiendo en un banco. Por primera vez en años, se sintió inmensamente rico, no por el dinero en sus cuentas, sino por haber hallado algo que no sabía que había perdido, la capacidad de amar incondicionalmente. Al día siguiente volvería a la plaza. Y tenía un plan. Ricardo llegó temprano al parque. Con una bolsa de bollería y chocolate caliente en un termo, encontró a Sol en su banco de siempre, peinándose con un peine roto. «Buenos días, pequeña», la saludó con una sonrisa. «Don Ricardo». Sol corrió hacia él. «Pensé que quizás no vendría. Te dije que vendría todos los días y yo cumplo mis promesas». Le entregó el desayuno. «¿Dormiste bien?» «Sí, señor. Soñé con mi mami. Me dijo que usted es una buena persona y que puedo confiar en usted». Mientras Sol desayunaba, Ricardo la observaba con atención. Era una niña lista, con una madurez impropia de su edad. Se expresaba correctamente, sabía comportarse y poseía una educación básica que alguien le había inculcado con cariño. «Sol, cuéntame más de tu mamá. ¿Cómo se llamaba?» «Ana María Campos. Era muy guapa y limpiaba en casas». Sol sacó la medalla de su padre. «Ella me contó que se conocieron en la fábrica donde trabajaba mi papá. Él era supervisor y ella trabajaba en la cafetería. ¿Tu mamá trabajó en la fábrica también?» «Solo un tiempo. Después mi papá tuvo problemas en el trabajo y se puso muy melancólico. Mi mami decía que lo despidieron injustamente. Qué gente mala inventó calumnias sobre él». Ricardo sintió un escalofrío. La historia le sonaba cada vez más. «¿Sabes qué clase de problemas tuvo tu papá?» «Mi mami no me lo contaba todo, pero yo la oía llorar por las noches. Decía que unos señores habían robado material y que culparon a mi papá, que nadie le creyó cuando dijo la verdad». El teléfono de Ricardo sonó. Era Laura. «Perdóname un momento, Sol. Tengo que atender». Se apartó unos pasos. «¿Qué has encontrado, Laura?» «Ricardo, debemos hablar en persona. Lo que descubrí sobre Gabriel Campos es delicado». «Dímelo ya». «Gabriel Campos trabajó en tu fábrica del polígono industrial del sur de 2015 a 2017. Era supervisor de calidad. Un empleado ejemplar. En marzo de 2017 se detectó un desfalco de $50,000 en materiales. Gabriel fue acusado y despedido de inmediato. ¿Qué más? 6 meses después, se supo que el verdadero culpable era Mateo. Tu hijo había estado vendiendo materiales a la competencia. Gabriel era inocente, pero ya era tarde». Ricardo sintió que el mundo se derrumbaba. ¿Qué fue de Gabriel? Falleció en un accidente de tráfico 3 meses después del despido. Trabajaba como taxista para mantener a su esposa embarazada. El informe indica que se durmió al volante tras trabajar 18 horas seguidas. Ricardo cerró los ojos. Las piezas se encajaban de la forma más cruel. ¿Y la esposa? Ana María Campos trabajó varios años limpiando casas para criar a su hija. Murió de cáncer hace 2 años. No tenía seguro médico. Cuando Ricardo volvió con Sol, la niña lo miró inquieta. ¿Está bien, don Ricardo? Se le ve pálido. Estoy bien, pequeña. Solo debo resolver unos asuntos del trabajo. Ese día llevó a Sol a almorzar a un restaurante mejor. La niña comió con ganas, pero Ricardo apenas probó bocado. No podía dejar de pensar que la hija del hombre que su propio hijo había arruinado estaba allí, consolándolo en su soledad. «Don Ricardo», dijo Sol, «¿puedo preguntarle algo?» «Lo que quieras». «¿Usted cree que mi papá me ve desde el cielo?» «Estoy convencido de que sí, Sol». «¿Y cree que está orgulloso de mí?» «Mi mami siempre decía que él habría querido que fuera una niña buena y estudiosa». Ricardo tuvo que tragar saliva. «Tu papá debe estar muy orgulloso de ti. Eres la niña más valiente y buena que he conocido». Esa tarde, Ricardo llevó a Sol a comprar ropa nueva. La niña se negó al principio, pero él insistió. «Es mi regalo por ser mi amiga», le dijo. En la tienda, Sol se comportó con una dignidad conmovedora. Escogía lo más sencillo. Agradecía cada prenda y se miraba en el espejo, como si no pudiera creer que esa niña bien vestida fuera ella. Al atardecer, al despedirse, Sol abrazó a Ricardo con fuerza. «Gracias por todo, don Ricardo. Hoy me he sentido como una princesa». «Sol, no quiero que vuelvas a dormir en la calle. ¿Te gustaría venir a mi casa?» Los ojos de la niña se llenaron de lágrimas.
¿De verdad no seré una molestia? Al contrario, creo que eres justo lo que mi casa necesita. Esa noche, por primera vez en 2 años, Sol durmió en una cama de verdad, con sábanas limpias y una almohada mullida. Y Ricardo, en su cuarto al final del pasillo, durmió con el corazón lleno de una mezcla de gozo y culpa que no sabía cómo gestionar. La noticia le llegó a Mateo Balbuena a través de una foto en redes sociales. Desayunaba en su ático de Miami cuando vio la imagen. Su padre de 70 años en un restaurante de lujo con una niña de la calle. El pie de foto rezaba: el magnate Ricardo Balbuena comparte con una menor en situación de vulnerabilidad. Nueva faceta filantrópica. Mateo escupió el café. ¡Maldita sea!, gritó, marcando el número de Valeria en Mónaco. Mateo, ¿qué ocurre? Son las 6 de la mañana aquí. Valeria, ¿has visto las redes? Papá está haciendo el ridículo con una cría de la calle. ¿Qué? Espera, miro. Dios mío, ha perdido el juicio. Llama a Diego. Tenemos que volver a casa de inmediato. 24 horas después, los 3 hermanos Balbuena estaban en el salón principal de la mansión. Ricardo los esperaba en su sillón de cuero, con Sol a su lado leyendo un cuento. Vaya, vaya, dijo Mateo con sorna. Al fin decidiste volver a casa, papá. Esta es mi casa, Mateo. Vosotros sois los invitados. Valeria, impecable con su traje de firma, miró a Sol con desdén. ¿Y esta niña quién es? ¿Tu nuevo capricho? Sol levantó la vista del libro, pero no dijo nada. Ricardo le puso una mano protectora en el hombro. Esta niña se llama Sol, y es más familia para mí que vosotros 3 juntos. Diego, el menor, se acercó con su habitual prepotencia. Papá, ¿eres consciente de lo que haces? Las redes están ardiendo. Dicen que estás perdiendo la razón. Lo único que he perdido es la paciencia con vosotros, respondió Ricardo con calma. Sol, ¿podrías ir a tu cuarto? Los adultos tenemos que hablar. Sí, don Ricardo. Con permiso, señores. Cuando la niña se fue, Mateo estalló. Su cuarto. Le has dado un cuarto a una mendiga. Mide tus palabras, Mateo. Esa niña vale más que todos vosotros. Papá, esto es absurdo, intervino Valeria. Entendemos que te sientas solo, pero contratar una cuidadora sería más adecuado. ¿Cuidadora? Sol no es mi empleada, es... ¿Qué? Preguntó Diego. ¿Tu nueva hija? Vas a sustituirnos por una niña de la calle. Ricardo se levantó lentamente. Os sustituisteis solos hace mucho tiempo. ¿Cuándo fue la última vez que me llamasteis sin pedir dinero? ¿Cuándo os preocupasteis por mí como persona? Papá, no dramatices, dijo Mateo. Estamos ocupados con nuestras vidas. Ocupados gastando mi dinero, querrás decir. Ricardo fue a su escritorio y sacó una carpeta. Ya que estáis aquí, hay cosas que debéis saber. Mateo, estos son los informes de la Fábrica del Sur. En concreto, el caso de Gabriel Campos. Mateo palideció. Gabriel Campos, no sé de qué hablas. El supervisor al que incriminaste falsamente en 2017. El hombre que murió por tu culpa. Papá, eso fue un malentendido. Un malentendido que costó una vida, gritó Ricardo. Gabriel Campos era inocente. Tú vendías materiales a la competencia y lo culpaste. Cuando se supo la verdad, ya era tarde. Valeria y Diego miraron a Mateo horrorizados. Mateo, ¿es eso cierto?, preguntó Valeria. Era joven, cometí errores. ¡Errores! Ricardo temblaba de ira. Gabriel murió trabajando como taxista para alimentar a su familia, después de que lo arruinaras. Su esposa murió de cáncer sin poder pagar un tratamiento. ¿Y su hija? Su hija es Sol. El silencio cayó sobre la sala. La niña es... balbuceó Diego. Es la hija del hombre que Mateo destruyó. Y ahora está aquí, siendo más hija mía que cualquiera de vosotros. Mateo se acercó suplicante. Papá, yo no sabía que iba a morir. Fue un accidente. Fue una consecuencia de tu egoísmo, igual que todo lo que habéis hecho. Ricardo volvió a su sillón. Estáis aquí por una razón. Mañana cambiaré mi testamento. Sol será mi heredera universal. ¿Qué? Gritaron los 3. No puedes hacer eso, dijo Valeria. Somos tus hijos legítimos. Y yo soy dueño de mi fortuna. Puedo hacer lo que quiera con ella. Papá, por favor, suplicó Diego. Podemos cambiar, quedarnos aquí a ayudarte.
Ahora, después de 70 años, después de ignorarme... Ricardo se dirigió a la puerta. Tenéis hasta mañana para iros de mi casa. El acceso a vuestros fondos quedará revocado esta misma noche. Es hora de que aprendáis a vivir como la gente normal. Antes de salir, se giró hacia Mateo. «Hey, Mateo, más te vale que Sol nunca sepa la verdad sobre su padre. Si sufre por tu culpa una vez más, no respondo». Los tres hermanos se quedaron solos, aterrados. Su mundo de privilegios se había derrumbado, y todo por una niña de 6 años, que no sabía que su presencia había desatado una guerra. A las 6 de la mañana, Ricardo ya estaba en su despacho con Laura Méndez, ultimando los detalles del Nuevo Testamento. Sus manos temblaban un poco al firmar, pero su resolución era inquebrantable. «¿Estás completamente seguro, Ricardo?», preguntó Laura. «Una vez registrado no habrá vuelta atrás». «Nunca he estado más seguro en mi vida», respondió firmando la última página. «Mis hijos tuvieron 70 años para demostrarme su amor. Sol lo hizo en un día». Mientras, en la mansión, los hermanos Balbuena agotaban sus últimas horas de opulencia. Mateo iba y venía por el salón como un animal enjaulado. Valeria lloraba maquillándose y Diego intentaba transferir fondos de las cuentas que su padre aún no había bloqueado. Sol desayunaba en la cocina con Elena, la cocinera ajena a la tormenta. «Doña Elena, ¿por qué los hijos de don Ricardo están enfadados?», preguntó la niña. Elena, que llevaba 30 años con la familia, suspiró. «A veces, mi niña, la gente se olvida de lo importante. Se preocupan tanto por el dinero que se olvidan del amor. Pero don Ricardo no los quiere. Los quiere mucho, pero ellos no saben quererlo a él». Sol reflexionó. «Yo quiero mucho a don Ricardo. Él me rescató de la calle y me trata como su nieta». A las 9 de la mañana, Ricardo volvió a casa con una sonrisa inédita. Encontró a Sol en el jardín jugando. «Buenos días, pequeña. ¿Cómo dormiste?». «Muy bien. Soñé que volaba con las mariposas». Sol corrió hacia él. «Don Ricardo, sus hijos van a vivir aquí». «No, Sol, se marchan hoy. Van a buscar su propio camino». «¿Están tristes por eso?». Ricardo se arrodilló a su altura. «A veces, cuando la gente ha vivido de una manera mucho tiempo, es difícil cambiar, pero el cambio puede ser bueno. Como cuando yo dejé la calle para venir con usted». Exactamente así. A mediodía, un convoy de coches llegó a la mansión. Ricardo había llamado a seguridad para supervisar la salida de sus hijos. No confiaba en que se fueran sin problemas. Mateo bajó arrastrando 2 maletas furioso. «Esto no se quedará así, papá. Tengo contactos, abogados. Voy a luchar». «Hazlo», respondió Ricardo, «pero mientras tanto tienes que irte». Valeria apareció con 4 maletas de marca llorando. «Papá, por favor, no puedo vivir sin dinero. No sé hacer otra cosa». «Entonces es hora de que aprendas». Diego fue el último, con solo una mochila. «¿Solo eso llevas?», preguntó Mateo. «Lo demás no es mío, hermano». «Nunca lo fue». Se dirigieron a la puerta. En el último momento, Valeria se volvió hacia Sol, que observaba desde la escalera. «¿Sabes qué, niña? Disfruta mientras puedas. Cuando él muera, todo volverá a ser nuestro». «¡Valeria!», gritó Ricardo, pero Sol no se inmutó. Bajó las escaleras y se plantó frente a Valeria. «Señora, yo no quiero el dinero de don Ricardo. Solo quiero que él sea feliz. Si ustedes fueran buenos hijos, él no estaría tan solo». Valeria se quedó sin habla. Una niña de 6 años le había dado la mayor lección de su vida. Los hermanos salieron de la casa. Las puertas se cerraron tras ellos con un sonido definitivo. Esa tarde, Ricardo inscribió a Sol en el mejor colegio de la ciudad. La niña estaba nerviosa, pero ilusionada. «¿Cree que podré aprender bien?». «Hace mucho que no voy a la escuela. Estoy seguro de que serás la mejor alumna». En el colegio, la directora los recibió con curiosidad. Era evidente que conocía la noticia. «Señor Balbuena, es un honor. Sol será muy bienvenida». Mientras llenaban los papeles, Sol exploró el que sería su salón de clases. Sus ojos brillaban al ver los libros, los mapas, los juegos. «¿Todo esto es para aprender?», le preguntó a la maestra. «Sí, pequeña. ¿Te gusta estudiar?». «Me encanta. Mi mami me enseñó a leer, pero aquí hay tantos libros que no conozco». De regreso a casa, Sol iba en silencio. «¿En qué piensas?». «En que mi mami estaría muy feliz de verme ir a una escuela tan bonita». Sol tocó su medalla.
Y mi papá también. Esa noche, Ricardo cenó con Sol en el comedor principal. Por primera vez en años, la enorme mesa no se sentía vacía. Don Ricardo, ¿puedo preguntarle algo? Siempre. ¿Por qué es tan bueno conmigo? Yo no soy nada suyo. Ricardo dejó los cubiertos y la miró con ternura. Sol, tú lo eres todo para mí. Eres mi alegría, mi esperanza, mi familia. No necesitas ser de mi sangre para ser mi hija. Los ojos de Sol se llenaron de lágrimas felices. ¿Entonces puedo llamarle papá? Ricardo, nada me haría más feliz. Esa noche, Ricardo durmió con una paz que no sentía en décadas. Había perdido 3 hijos, pero había ganado una hija, y sentía que había tomado la decisión correcta. 3 semanas después, los hermanos Balbuena se reunieron en un café modesto. Mateo lucía demacrado, con un traje arrugado. Valeria había vendido sus joyas para un pequeño apartamento, y Diego trabajaba a media jornada en una tienda de electrodomésticos. Esto no puede seguir así, murmuró Mateo. Vivimos como indigentes mientras esa niña duerme en sábanas de seda. ¿Y qué sugieres? Preguntó Valeria. Papá tiene razón en estar enfadado contigo. Lo que le hiciste al papá de la niña fue terrible. Era joven. Cometí un error, golpeó la mesa Mateo. Vamos a pagarlo toda la vida. Diego, que había estado callado, habló. Tengo una idea, pero no os va a gustar. Dila, urgió Mateo. ¿Y si Sol desapareciera temporalmente? Valeria lo miró horrorizada. ¿Estás loco? ¿Hablas de secuestrarla? No secuestrarla, solo reubicarla hasta que papá entre en razón. Mateo se inclinó, interesado. ¿Cómo? Conozco a alguien en servicios sociales. Por un precio, puede crear un informe falso diciendo que Sol es peligrosa, que ha agredido a otros niños. Eso es ilegal, susurró Valeria. ¿Y qué no es ilegal de lo que ya hemos hecho? Replicó Mateo. Diego, ¿cuánto necesitas? Hay que sobornar a la trabajadora social y pagar un lugar seguro para la niña. Valeria se levantó. No participaré en esto. Es una niña inocente. Es una niña que nos está quitando la herencia, se gritó Mateo. Papá se venga de nosotros a través de ella. Porque tú mataste a su padre, le recordó Valeria. Mateo la agarró del brazo. Si no lo haces, terminaremos en la calle los 3. ¿Es eso lo que quieres? 2 días después, Elena, la cocinera, recibió una llamada. Señora Elena, dijo una voz oficial, habla Clara Fuentes de Servicios Sociales. Debemos recoger a la menor Sol Campos. Hemos recibido informes preocupantes sobre su conducta. ¿Qué informes? Sol es un ángel. Señora, tengo una orden judicial. Estaremos ahí en 1 hora. Elena colgó temblando. ¿Pasa algo, doña Elena? No, mi niña, termina tu desayuno. Elena llamó a Ricardo, pero su teléfono estaba apagado en una reunión importante. 1 hora después, llegó una furgoneta blanca. Una mujer mostró documentos. Venimos por Sol Campos. Es por su seguridad. ¿Qué ha hecho? Preguntó Elena. Ha mostrado comportamiento agresivo. Necesita evaluación. Sol apareció en la escalera. ¿Quiénes son, doña Elena? Sol, ven, dijo la mujer con una sonrisa falsa. ¿Dónde está papá, Ricardo? Preguntó Sol, desconfiada. Él ya sabe que vienes, está de acuerdo. Era mentira, pero Sol era solo una niña. Cuando la mujer le tendió la mano, ella la tomó. ¿Puedo llevar mi mochila? No hará falta. Volverás pronto. Elena vio cómo se llevaban a Sol. La niña pegó su cara a la ventanilla, con los ojos llenos de miedo y confusión. 2 horas después, Ricardo regresó eufórico. La reunión había sido un éxito. «Sol, buenas noticias», gritó. Elena salió llorando. Don Ricardo se llevaron a la niña. ¿Quién se la llevó? Servicios sociales. Dijeron que era peligrosa. Ricardo sintió que el suelo se abría. Impossible. Sol no haría daño a una mosca. Llamó a Laura, a la directora del colegio, a servicios sociales. Nadie sabía nada. Don Ricardo, dijo la directora, Sol es la niña más dulce que hemos tenido. Jamás ha habido un problema. Mientras, Sol estaba en una casa a las afueras, sentada en una silla. Le habían dado agua con algo que la hacía sentir muy cansada. ¿Cuándo vendrá papá Ricardo?, preguntó con voz débil. Pronto, respondió la mujer que la cuidaba evitando su mirada. Sol tocó la medalla de su padre. Por primera vez desde que conoció a Ricardo,
Se sintió aterrada. Papito Gabriel, susurró, ayúdame y ayuda a papá Ricardo a encontrarme. Tengo miedo. Esa noche Ricardo no durmió. Movió todos sus contactos, ofreciendo cualquier suma por información sobre Sol. No sabía que sus propios hijos estaban detrás, pero estaba a punto de descubrirlo. Ricardo llevaba 48 horas sin dormir. Su despacho era un centro de crisis. ¿Algo nuevo?, preguntó a Laura. Sí, y no te va a gustar. Encontramos a la trabajadora social que firmó la orden, Clara Fuentes, pero lleva 6 meses de baja médica. Alguien usó su identidad. Falsificaron los documentos. Eso parece. Y hay más. Un testigo vio a un hombre joven cerca de la casa, donde creemos que tienen a Sol. Descripción: castaño. Treintañero, vestía traje pero desaliñado. Ricardo sintió un escalofrío. La descripción encajaba con Mateo. Laura, rastrea todos los movimientos de mis hijos. Ricardo, no creerás que... Pueden y lo hicieron, rugió. Mateo ya destruyó una vida por dinero. ¿Por qué no otra? Mientras en la casa, Sol estaba cada vez más débil. Le daban comida con sedantes suaves. Había dejado de preguntar por Ricardo. Papito, tengo mucho sueño y extraño a papá Ricardo. ¿Crees que me busca? La cuidadora, una enfermera jubilada llamada Rosa, se sentía culpable. Le habían dicho que era para darle una lección a un viejo. Pero ver a la niña tan triste le rompía el alma. Esa noche, Rosa tomó una decisión. Fue a un teléfono público. Policía, quiero denunciar un secuestro. 6 horas después, a las 4 de la madrugada, Laura llamó a Ricardo. La encontramos. La policía tiene la dirección, pero necesitamos una orden para entrar. ¿Cuánto tardará? Unas horas. No, gritó Ricardo. Cada minuto que pasa es un minuto más de miedo para Sol. Voy para allá. Ricardo, no puedes entrar sin orden. Voy a entrar con cámaras de televisión. Haré que todo el país vea lo que le están haciendo a esa niña. 1 hora después, Ricardo llegó con equipos de televisión, la policía, Laura y un juez con una orden de emergencia. La casa era modesta. Rosa abrió la puerta. Gracias a Dios que llegaron. La niña está muy mal. Le han dado medicamentos. Ricardo corrió adentro, seguido por las cámaras. Encontró a Sol en un cuarto pequeño, dormida en una cama, pálida y con ojeras. Sol, mi niña, soy yo, susurró tomándola en brazos. Los ojos de Sol se abrieron lentamente. Papá Ricardo, ¿es usted? Sí, pequeña, vine por ti. Estás a salvo. Sol se abrazó a él con la poca fuerza que le quedaba. Tenía miedo de que me hubiera olvidado. Jamás, mi amor, jamás. Las cámaras captaron cada segundo. La imagen de Ricardo llevando a Sol a la ambulancia se hizo viral. Todo el país se conmovió. En el hospital, Rosa confesó todo. Me pagaron $5,000 por cuidarla una semana. Dijeron que era para darle una lección a un viejo testarudo. ¿Quién te pagó? Un joven de unos 30 años. Dijo que era familiar suyo. Castaño, muy nervioso. Ricardo cerró los ojos. Mateo. Cuando Sol estuvo estable, Ricardo enfrentó a la prensa. ¿Quién cree que está detrás? Ricardo miró a las cámaras. Mis propios hijos. Mateo, Valeria y Diego Balbuena secuestraron a una niña inocente por dinero. Que todo el país sepa quiénes son. Esa noche, los 3 hermanos vieron sus rostros en todas las noticias, identificados como los secuestradores de una niña de 6 años. Mateo estrelló el mando contra la televisión. Nos ha arruinado. Pero ya era tarde. Todo el país conocía su historia y estaba del lado de Ricardo y Sol. La guerra había terminado y ellos habían perdido. 6 meses después, la vida de Ricardo y Sol había encontrado un nuevo ritmo. La niña se había recuperado y corría por los pasillos de lo que ya no era una mansión, sino el hogar de 20 niños más. «¡Papá Ricardo!», se gritaba Sol. Miguel ya sabe leer. Venga a oírlo. Ricardo, que revisaba los planos para un nuevo pabellón, sonrió. A sus 70 años, había descubierto que tenía más energía cuidando niños que dirigiendo empresas. La Fundación Gabriel había nacido oficialmente 3 meses después. Ricardo convirtió su mansión en un hogar para niños de la calle, con aulas, biblioteca y enfermería. «Miguel, ven», llamó Ricardo a un niño de 8 años. «Sol me dice que ya lees muy bien». Miguel, tímido y orgulloso, se acercó con un libro.
Sí, señor Ricardo. La maestra dice que tengo buena memoria. A ver, léeme un poco. Miguel empezó a leer con voz clara. Ricardo lo escuchaba con la misma atención que antes. Dedicaba a informes millonarios. Excelente, Miguel, estoy muy orgulloso de ti. Los ojos del niño brillaron. Era la primera vez que alguien estaba orgulloso de él. Sol tomó la mano de Ricardo. Papá, Ricardo, ¿vamos a ver las obras del comedor? Claro que sí, pequeña. Caminaron hacia la parte trasera, donde se construía un comedor más grande. La fundación había crecido rápido. Cada semana llegaban más niños. Don Ricardo, lo saludó el ingeniero, ya vio los planos del segundo piso. Podrá albergar a 50 niños más. Mientras revisaban los planos, Sol corrió al jardín. A sus 7 años recién cumplidos, era la hermana mayor de todos. Los cuidaba y consolaba. Sol, gritó Sofía de 5 años. ¡Carlos me quitó la pelota! Carlos, dijo Sol con autoridad, devuélvele la pelota a Sofía. Aquí compartimos. Carlos, un niño de 9 que había llegado muy rebelde, obedeció. Luz tenía esa capacidad de hacerse respetar sin gritar. Por la tarde, Ricardo se sentaba en la biblioteca a leerles cuentos. Era su momento favorito. ¿Qué cuento quieren hoy? El del patito feo, gritó una niña. ¿Por qué no nos cuenta la historia de cómo nos conocimos, papá Ricardo? Intervino Sol. Era su historia favorita. Bueno, comenzó Ricardo. Había una vez un señor muy rico pero muy solo. Mientras contaba, observaba las caritas atentas. Cada uno tenía su historia de dolor, pero también de esperanza. ¿Y qué pasó con los hijos malos del señor? Se preguntó Miguel. Tuvieron que aprender a trabajar y a valorar las cosas. A veces hay que perderlo todo para darse cuenta de lo que importa. En la cena, Ricardo se sentó a la cabecera de la larga mesa. A su derecha, Sol y alrededor su nueva familia. Antes de cenar quiero hacer un anuncio. La semana que viene vendrá un equipo de televisión para hacer un documental sobre la fundación. Los niños aplaudieron. Papá Ricardo, yo sí quiero salir, dijo Sol. Quiero que todo el mundo sepa lo feliz que soy aquí. Esa noche, Ricardo estaba solo en su estudio. Sobre su escritorio, fotos de los niños. En el centro, una de Sol el día que se conocieron. Marcó el número de Laura. ¿Cómo va la adopción legal de Sol? Perfecto, Ricardo. La semana que viene firmamos los papeles finales. Oficialmente será tu hija. Gracias, Laura. Ricardo colgó y miró al techo. Se sentía verdaderamente rico. Gracias, Gabriel, susurró. Tu hija me salvó la vida. Y en algún lugar Gabriel Campos sonreía, sabiendo que su pequeña Sol había encontrado al padre que él habría elegido para ella. 2 años después, Mateo Balbuena se bajó del autobús con su maletín de vendedor de seguros. Su traje era del mercado popular. Sus zapatos, antes italianos, ahora eran nacionales. Tocó una puerta. Buenos días, señora. Soy Mateo Balbuena de Seguros Confianza. ¿Podría hablarle de nuestros planes de vida? No, joven. Gracias. Era la 10ª puerta cerrada esa mañana. Mateo se sentó en la acera. Hacía 2 años juró vengarse, pero la venganza se había convertido en supervivencia. Al principio, intentó usar su apellido, pero la historia del secuestro de Sol era conocida. Nadie quería contratarlo. Sonó su teléfono. Era Valeria. Mateo, ¿cómo van las ventas? Mal. ¿Y tú? Hoy fue mi primer día como secretaria en la Fundación Manos Amigas. Ayuda a ancianos abandonados. Mateo casi se atragantó. ¿Trabajando con ancianos? Sí. ¿Y sabes qué? Me gusta. Hoy ayudé a don Joaquín a escribir una carta a su nieta. Lloró de felicidad. Valeria, ¿estás bien? Mejor que nunca, Mateo. Por primera vez alguien me necesita de verdad, no por mi dinero, sino por lo que puedo hacer por ellos. Mateo colgó confundido. Su hermana sonaba feliz. Esa tarde, encontró a Diego en la escalera de su pequeño apartamento, con su uniforme de lavacoches. ¿Qué haces aquí? Vengo del trabajo. Mi jefe me felicitó. Dejé 5 autos relucientes. ¿Te felicitó por lavar autos? Sí, sonrió Diego. Y se sintió genial. Nunca nadie me había felicitado por algo hecho con mis propias manos. Mateo lo miró extrañado. Diego, antes tenías todo el dinero del mundo, pero nunca me sentí tan orgulloso como hoy. Diego, ¿sabes qué? He estado pensando. Papá tenía razón. No valíamos nada.
Éramos parásitos. Esa noche, Mateo no durmió. Las palabras de sus hermanos retumbaban en su cabeza. Encendió la televisión. Por casualidad, daban un reportaje sobre la Fundación Gabriel. En pantalla apareció su padre, pero no el hombre amargado que recordaba. Ricardo sonreía. Parecía 20 años más joven, rodeado de niños que lo abrazaban con amor. La Fundación Gabriel ha cambiado mi vida, decía Ricardo. Creía que el dinero era lo más importante, pero estos niños me han enseñado que solo importa el amor. Luego apareció Sol, ahora de 9 años. Mi papá Ricardo es el mejor del mundo. Él me salvó, pero creo que yo también lo salvé a él. Mateo sintió vergüenza, no por ser pobre, sino por haber sido tan mal hijo. Al día siguiente, Mateo vendió 3 seguros, no por su técnica, sino porque hablaba con sinceridad. Una semana después, los 3 hermanos se reunieron en el mismo café. He estado pensando, dijo Valeria. Quiero escribirle una carta a papá. ¿Para qué?, preguntó Mateo. Para pedirle perdón, no para que nos devuelva el dinero, sino por ser tan malos hijos. Diego asintió. Yo también. Y quiero conocer a Sol. Es su hija y le hicimos daño. Mateo los miró. Sus hermanos habían cambiado. La humildad los había transformado. Está bien, dijo. Escribamos la carta, pero sin esperar nada a cambio. Valeria sacó una hoja. Querido papá, sabemos que no merecemos tu perdón, pero necesitamos pedírtelo. Fuimos los peores hijos. Te fallamos y lo peor, lastimamos a Sol, una niña inocente. Estos 2 años nos han enseñado lo que intentaste enseñarnos, que el valor de las personas no está en lo que tienen, sino en lo que dan. No te escribimos por dinero, sino para decirte que por fin entendimos. Gracias por dejarnos caer, gracias por obligarnos a crecer. Cuida mucho a Sol. Ella te dio lo que nosotros nunca supimos, darte amor verdadero, con cariño y arrepentimiento. Valeria, Mateo y Diego. Ricardo recibió la carta una semana después. La leyó 3 veces con lágrimas. Sol, que ya leía perfectamente, se acercó. ¿Por qué llora, papá Ricardo? De felicidad, pequeña. Mis otros hijos por fin han crecido. ¿Los va a perdonar? Ricardo abrazó a Sol y miró por la ventana, donde 20 niños jugaban. Ya los perdoné, Sol, desde el día que llegaste a mi vida. Esta carta solo confirma que hice lo correcto. ¿Van a venir a visitarnos? Tal vez algún día. Pero si vienen, será porque quieren conocerte a ti y a todos tus hermanos, no porque quieran algo de mí. Sol sonrió y volvió al jardín. Ricardo guardó la carta en su escritorio, junto a la medalla de Gabriel Campos, que Sol le regaló el día de su adopción. Había perdido 3 hijos, pero había ganado 23. Y por primera vez en su vida, se sentía verdaderamente rico. Fin. ¿Te conmovió la historia de don Ricardo y Sol? Este relato nos enseña que la verdadera riqueza de una persona no reside en su cuenta bancaria, sino en su capacidad de amar y dar sin esperar nada a cambio. Como hemos visto, a veces las personas más sencillas pueden darnos las lecciones más importantes de la vida. Si esta narración tocó tu corazón tanto como el nuestro, no olvides darle a me gusta a este video y compartirlo con esa persona que sabes que necesita escuchar este mensaje de esperanza y redención. La transformación de Mateo, Valeria y Diego nos demuestra que nunca es tarde para cambiar y hallar nuestro verdadero propósito. Que el amor incondicional que Sol le brindó a don Ricardo transformó no solo su vida, sino la de toda una familia. Si quieres seguir disfrutando de historias que llegan al alma y nos recuerdan lo que de verdad importa, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros próximos relatos. Y cuéntanos en los comentarios desde qué país nos estás viendo. Nos encanta saber que nuestras historias llegan a corazones de todo el mundo.